Y dice Luis Enrique Arismendi 4771. ¿Usted cree que una de las razones por las que tenemos letras de menor calidad en el rock en español es porque los niveles de lectura en Latinoamérica son menores que en los países anglosajones? No creo. En Estados Unidos hay mucho inculto que no lee demasiado. Cuando un Bob Dylan es excepcional, ¿no? Pero el otro día me fijaba yo, fíjate, me llamó mucho la atención. Hace años que no oía yo Tangled Up in Blue. Y un guitarrista de bluegrass al que yo admiro muchísimo, que es Billy Strings, que es un virtuoso de la guitarra de una manera absolutamente arrolladora, la guitarra acústica, claro, cantó Tangled Up in Blue. Y dije yo, pues la letra era bien interesante de Tangled Up in Blue, pues es una historia de amor y desamor y tal y cual. Pero en un momento dado fui a ver la letra nuevamente de Tangled Up in Blue. Las letras de Bob Dylan son maravillosas, premio Nobel de Literatura. Y entiendo por qué. Aunque yo hubiera preferido que se le dieran a Waits o a Leonard Cohen. Pero dice en un momento dado que escucharon poemas del siglo XIII escritos por un poeta francés del siglo XIII y todas las palabras le sonaban a verdad. El referente quiere decir que al menos ha oído poemas del siglo XIII, probablemente los que luego convirtió en música Guillaume de Machaut, o Leontano, Perrotano, todos estos músicos de la Edad Media que a mí me encantan. Yo no creo que sea un problema de cultura, porque mira, yo no dudo que los chicos de Caifanes, por ejemplo, tuvieran lecturas, ¿no? Y sin embargo sus letras son lo que son, ¿no? Un poquito no tiene sentido y un poquito de ahí se va. Yo creo que hay un desprecio a la letra como componente de la música. Y sí aclaro que tenemos letras de menor calidad en la media, pero tenemos en español hay letras de una calidad enorme. Charly García, Spinetta, Los Prisioneros, en México Jaime López, José Cruz, todos los rupestres, Rodrigo González, Armando Rosas. Es decir, hay calidad, lo que pasa es que es poca, poca en cantidad para la cantidad de rock que se produjo, ¿no? Y era triste, pero yo no creo que la causa sea esa, yo no creo que haya gente poco leída, yo creo que simplemente es una cuestión de oficio. La gente se pone a hacer escalas en guitarra o en saxofón durante 8 horas al día, o a practicar paradiddles y todos los fundamentos de la batería, que tienen su par y están ahí dándole a la batería para tener la agilidad necesaria de los elementos fundamentales para construir acompañamientos de batería, o dándole al bajo, o cantando, pero no le dedican el mismo tiempo, la misma pasión a 8 horas diarias, leer poesía, escribir poesía, analizar poesía, ver las figuras del lenguaje, cómo las puede utilizar, cómo son y cómo las han usado otros escritores y cómo las puedes usar tú para la creación de tus propias de tu propio trabajo, ¿no? Yo creo que ese es el problema fundamental. Yo siempre lo he sentido así. Le gusta mucho, sobre todo al músico mexicano, sobresalir como instrumentista y como creador de melodías mucho más que como escritor de letras. Igual estoy equivocado. Pintorama, aunque no es rock, Fernando Delgadillo es un excelente letrista. Sí, sí lo es. A mí me parece un brillante letrista. Yo soy fan absoluto de Delgadillo. Creo que dejó de producir, creo que está viviendo ahora de rentas, pero tiene cosas maravillosas. Tiene cosas absolutamente maravillosas. Todo el disco que tiene de un personaje medieval y que todo es en onda música medieval me parece maravilloso. Sí, oí mucho a Delgadillo. Es una pena de verdad que no esté produciendo.